Usted y yo estamos seguros en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor, estamos, hermanos, seguros que Dios está con nosotros. Amén. Así de que me gozo en gran manera al verles a todos, hermanos, la mayoría, algunos que no estuvieron el culto pasado, hoy lo están, gracias al Señor. Así de que es una gran bendición, amados hermanos. Vamos a glorificar el nombre de Dios a través de la palabra gloriosa. Así de que, aunque nos vemos un poquito diferentes con estos asuntos, hermanos, sabe, yo ando casi todo el día con mascarilla en el trabajo y me siento bien, pero aquí en la iglesia el enemigo como que me sofoca más. Pero ¿sabe qué voy a hacer? Voy a dormir con ella para acostumbrarme. Gloria a Dios. Así de que le doy ese consejo también. Amén. Así de que, hermanos, sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. No menciono por nombre porque ahí nos llevamos el tiempo. Así de que en el nombre de Jesús sean bienvenidos. Nos hemos gozado y nos seguimos gozando en la presencia gloriosa del Señor. Así de que, estando de pie todos, abra su Biblia en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, capítulo, hermanos, 19. Gloria a Dios. Amén. Hechos, capítulo 19, versículo 7. Vamos a estar leyendo hasta el 12. Amén. Cuando lo tengan todos, me dicen un fuerte amén para leerlo juntos. Yo creo que no se nos ha olvidado todavía dónde están los libros de la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Vacaciones también a la Biblia. Yo creo que tuvimos más tiempo para estudiarla, para leerla. Yo creo que hasta de memoria lo sabemos. Santo. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo, hermano, 19, versículos 7 al 12. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, 19:7. Pero estamos en el 19:7 y no dice lo mismo. Hechos capítulo 19, versículo 7. les dije. Sí, ahí estamos, pero no dice lo mismo, hermano. Le doy los lentes. Hechos capítulo 19, ¿no están ahí? Ahí estamos. Versículo 17, versículo 7. Eran por todos 1:12, dice ahí. No, hermano. No, Hechos 19. Yo lo tengo perfectamente bien. 19:7. 19:7. Pero no dice lo mismo. Oh, perdón, sí, hermanos, es 20. Sí, es cierto, es que tenía cubierto el 20. Es que no nos deja ver las máscaras. Perdón, hermanos. Hermano, no es. Sí, tenía cubierto el número 20 con un papel, no me había fijado. Sí, es el 27, perdón. Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por si no hemos leído la Biblia todo este tiempo, la vamos a leer 2 veces. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió.
y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por concedernos el poder estar, Dios mío, meditando en su palabra. Te ruego, Padre glorioso, que su Espíritu Santo sea el quien dé el discernimiento de esta palabra divina. Usa mis labios conforme a tu voluntad. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que esta palabra dé frutos dignos en nuestra vida. Consuélanos, fortalécenos a través de ella. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Así de que no se preocupe. Ya leímos la palabra. Así de que si alargamos el mensaje hasta el amanecer, no se preocupe. Gloria a Dios. Le vamos a dar cumplimiento a la palabra. No se me asuste, amado hermano. Gloria al Señor. La Biblia dice, amados hermanos, habla de este hombre, Pablo. Yo sé que muchos conocemos la historia de quién era el apóstol Pablo. Amén. Y los que no lo saben, lo invito a que lean el libro de los Hechos. Ahí está casi toda la vida de él. Así de que encontramos, amados hermanos, en la palabra de Dios, la historia de este hombre que era un perseguidor de la iglesia. Amén. Era un contrario a la voluntad de Dios. Era un hombre, podemos decirle así, malo, perverso. Pero el poder de Dios es tan grande para convertir a los hombres y a las mujeres. El poder de Dios, hermanos, es tan maravilloso que dice la Biblia que el corazón, aún siendo de piedra, Él lo puede convertir en un corazón de carne. Amén. Sí, amén. Pero me llama mucho la atención, amados hermanos, este pasaje que hemos leído. No es cierto que voy a alargarlo hasta el amanecer, no se preocupe, ya lo vi serio. Dice, hermanos, que él, teniendo que salir, iba de paso. Y había una multitud, o sea, estaba, hermanos, la iglesia motivada, como estamos todos ahora, amén. Aleluya. Con deseos de escuchar a Pablo. Gloria a Dice Dios. que ese templo, esa casa estaba llena, amén. Donde no había mucho espacio, estaba, hermanos, toda aquella gente motivada. Dice la palabra de Dios que Pablo alargó el mensaje, o sea, hermanos, me imagino un mensaje de toda la noche. Apenas aguantamos 30 minutos, amén. Y estamos desesperados. Gloria al Señor. Y dice que Pablo enseñaba con toda autoridad. Ese hombre era un hombre usado mucho por el Espíritu Santo, era un hombre de Dios, amén. Que después de su convertimiento, ese hombre, aleluya, era un hombre lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, un hombre, hermanos, que hasta el día de hoy creo que no existe otro como él en la elocuencia o en la unción que él andaba de Dios, amén, aleluya. Sí, amén. Una sabiduría grande. Pero dice que él alargó el mensaje, amén. Y habiendo esa multitud, en el cual nos vamos a enfocar es en lo que le pasó a este joven, amén. Dice que estaba ese joven en una ventana. No lo describe con detalle, pero me imagino, porque si cayó del tercer piso estaba en lo alto, amén. Me imagino sentado en una ventana, quizás atento al principio. Pero dice, hermanos, y un joven llamado Éutico que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto, dice Pablo, disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Amén. Vamos a hablar, hermanos, un poco sobre esto. Dice que este joven estaba aquí, cansado. Yo sé, hermanos, que en el camino del evangelio no es fácil. Yo sé que el camino del evangelio es duro, amén. Y el que vive un evangelio fácil es porque está viviendo un evangelio barato, un evangelio, hermanos, que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, la carne gime, la carne, hermanos, se resiente, la carne se cansa. La carne, hermanos, llega a sufrir, pero el alma se fortalece, amén. O sea que, hermanos, dice que este joven estaba cansado y rendido. Estaba, hermanos, con un sueño profundo.
Y ese cansancio, amados hermanos, si lo traemos a la vida espiritual, usted y yo, por muy llenos de la unción que estemos, pasamos momentos a veces de cansancio, amén. Sí, amén. Y eso es comprendible. Amén, gloria a Dios. Pero hay algo importante que debemos de aprender nosotros como hijos de Dios, porque debemos conocer que el enemigo está usando estrategias para doblegar la vida del cristiano, amén. Sí, amén. Y es bien notable, porque si nos damos cuenta, para el trabajo no nos da cansancio a veces, Sí, amén. pero para la iglesia sí. Gloria a Dios. Conoce Dios que ha trabajado todo el día en ese duro sol, en ese calor. Pero hermanos, debemos de conocer que el enemigo trabaja de esa manera. ¿Para qué? Para alejarlo de la presencia de Dios, para robarle la bendición que Sí, Dios amén. quiere Gloria a darle, Dios. para quitarle ese amor que Dios ha puesto en usted. Aleluya. Conoce Satanás, hermanos, que si nosotros dejamos de congregarnos, estamos perdiendo de alimentar nuestra alma, estamos, hermanos, perdiendo de adquirir ese conocimiento que viene de parte de Dios, y la vida espiritual va más raquítica, Sí, amén. aunque el cuerpo vaya engordándose, porque mientras más descansamos, más comemos, amén. Y es cierto, aleluya. O sea, hermanos, tenemos que entender esto. Es comprendible, a todos nos llega cansancio, todos estamos a veces rendidos, hermanos, y algo que causa rendimiento, cansancio en la vida del cristiano, a veces es, hermanos, que las dificultades, los problemas, las situaciones que vivimos, las críticas, las murmuraciones, a veces decimos estoy cansado, que tanto que trabajo en la obra de Dios y siempre me critican, de la honra y la gloria a Dios, porque para eso fuimos llamados, gloria a Dios. La Biblia dice que seremos aborrecidos a causa del nombre de Jesús. Por la palabra de Dios seremos aborrecidos. Amén. Entonces, cuando usted sea más criticado, cuando sea más, hermanos, atribulado, de la honra y la gloria de Dios, pero que ese cansancio que el enemigo a veces pone en nuestras vidas no lo lleve, hermanos, al pecado de donde Dios nos sacó. Sí, amén. Tenemos que aprender a resistir, amados hermanos. Tenemos que aprender a confiar en ese Dios poderoso. Este joven, hermanos, dice la palabra de Dios que estaba cansado y con un sueño profundo. No lo dice la Biblia, pero estoy seguro que él, si fue a escuchar el sermón de Pablo, a escuchar la palabra de Dios, es porque estaba deseoso, estaba ansioso, necesitado. Amén. Sí, amén. Porque nadie viene a la iglesia a divertirse, viene a escuchar palabra de Dios, viene a amén. recibir la bendición de parte de Dios, Gloria a Dios. y tiene que ser tocado de parte de Dios en nuestro corazón. Porque me imagino que en la condición que estaba ese lugar, yo no me siento en una ventana, yo mejor digo me regreso y conoce Dios que ya no pude ni entrar. Amén. Ese es el conformismo. Sí. Entonces debemos de entender que Él llegó con un propósito, Sí, amén. pero lo venció el cansancio, lo venció el sueño. Y que dice la palabra de Dios que cayó de ese tercer piso. Pero me gusta la acción, hermanos, que toma el apóstol Pablo en ese momento. Y ahí quiero llegar. Por muy cansados, por muy debilitados, por mucho que las pruebas nos quieran vencer, nos quiere agobiar, pero hay un poder glorioso que viene de lo alto, que cuando usted y yo doblamos rodillas y empezamos a clamar a ese Dios, esa fortaleza divina, llega a nuestra vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Las pruebas nos debilitan, Sí. las dificultades nos agobian. Yo sé, hermanos, esta circunstancia que hemos vivido, quizás a todos hemos sentido esa decadencia espiritual, esa debilidad. Sí, amén. Y quizás a muchos hasta la tomaron como vacaciones. Gloria a Dios que cerraron la iglesia. Ojalá venga otro virus más doble. Hermanos, pero ¿sabe cuál es lo más importante? Que el Hijo de Dios, esté como esté la situación, aunque se cierren las casas de oración, pero el corazón no se cierra, la boca no se cierra. Usted puede alabar a Dios en todo lugar, en todo momento, y donde se encuentre esa alabanza llega al trono de la gracia de Dios. Señor, Amén. aleluya. Así de que se equivocó Satanás, que con ponernos mascarillas nosotros íbamos a dejar de alabar a Dios. Hasta más joven me oigo a través del micrófono. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan a bien a los que A los que a lean. los que confiamos, a los que creemos, a
los que estamos en Cristo Jesús. Así de que, hermanos, no importa la situación, y aunque estemos quizás débiles espiritualmente, estamos, hermanos, quizás con cansancios, y Dios bendiga a los que tengan sueño también, pero hay un poder glorioso, amén. Recuérdese que nuestras fuerzas no son nada, pero las fuerzas de Dios, no hay nada contra Él. Y usted y yo ya no peleamos solos. Usted y yo, hermanos, ya no hacemos las cosas a nuestra manera, sino hacemos la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo ya no tenemos fuerza, entonces se glorifica el nombre de Dios en su vida y le da la fortaleza que usted y yo necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es creerle, es buscarle, es adorar el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando este joven cayó, dice que Pablo, verso, gloria a Dios, 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Amén. Está bien. Meditando en esta palabra, amados hermanos, y meditando en el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias, hermanos, que la iglesia está pasando, o mejor dicho, también el enemigo a veces cómo trabaja en medio de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí, hermanos, vemos a un hermanito cabeceando. Ese hermano, ¿para qué viene a dormir a la iglesia? Criticamos, Sí, es cierto. pero desconocemos que haber dormido es que le habla Dios a uno, pues amén. Cuando no vaya a dormir, por eso. Pues, hermanos, Dios es poderoso. Pero sabe, me llama la atención. Pablo dice que cuando este joven cayó, él corrió, salió afuera. ¿Y qué hizo? Se echó encima de él. Se echó sobre él, dice. Lo abrazó. Y les dijo: no se alarmen, él no está muerto, él está vivo. Aleluya. Quiero decirte, amado hermano, Cristo está aquí. Tal vez no está Pablo en medio de nosotros, pero está Jesucristo, está el Espíritu Santo, que viene a abrazarte, viene a fortalecerte, viene a levantarte, viene a darte esas fuerzas que usted y yo necesitamos para caminar este camino. Aleluya, gloria a Dios. Dice que Pablo se fue y lo abrazó. A veces, hermanos, estamos necesitados de ese impulso, de ese ánimo. Pero a veces el enemigo nos usa, le voy a ser sincero en esa área. Ese hermanito, a ver qué pecado va a hacer ya, a ver cómo anda. Y por eso anda hasta le arrastra. Amén. Yo les aseguro, hermanos, que si Pablo hubiese sido quizás un líder, un pastor, un predicador, un evangelista de esta época, hubiera dicho: dejen ese dormilón, por algo Dios lo está morir. castigando. Sí, amén. Así es. ¿Sí o no? Es cierto, aleluya. Algo está pagando. Pero la acción que él tomó, amén, a mostrar ese amor, a mostrar ese cariño, amén, ese afecto por las almas, a mostrar, hermanos, ese amor de Dios que había en el corazón de Pablo y ahora habita en el corazón suyo y mío. Que nos enseña esta palabra, que cuando nosotros, hermanos, estemos en esa circunstancia o veamos a nuestro hermano en esa circunstancia, en vez de criticar, abracémosle, digámosle: hermanos, sigamos adelante. Tal vez fuerza ya no tenemos, pero Dios es poderoso. Él es el que da la fuerza, Sí, aleluya. gloria En a vez de, Dios. hermanos, pisotearnos más, que tenemos que amarnos Gloria a y Dios. ayudarnos unos con otros. Y eso es lo que hizo Pablo en ese preciso momento. No dijo: no, pues ese Aragán, dormilón, para el que viene a dormir a la iglesia, y déjenlo. Amén. Quizás no hubiera hecho eso. Pero no, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Sí, amén. Y aunque este joven estaba cansado, no se sabe por qué. Dice que me imagino de cuántas horas tenía de estar sentado ahí como el perico, hermanos. Sentado en una ventana es incómodo, ¿no es así? Son tanto tiempo. O sea, fue conmovido a misericordia Sí. Pablo al ver ese acto. Amén.
Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que dice la Biblia que los que bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Pero queremos misericordia, pero no queremos hacerla. Sí, amén. Queremos misericordia para nosotros. Ay, es que el hermano no sabe, él solo critica mi vida, pero cuando usted está criticando no se acuerda. Amén. Aleluya. Tenemos que, hermanos, Gloria a ser Dios. misericordiosos para recibir la misericordia de parte de Dios. Ay, santo Dios. Tenemos que, hermanos, aleluya, pedirle a Dios el conocimiento. Y no actuemos en nuestra propia manera. Primero pidamos a Dios, oremos a Dios. Y esto, amados hermanos, nos ayuda para que todos unidos, como un cuerpo en Cristo que somos, como dice la Biblia, tenemos que luchar juntos, tenemos que caminar juntos, tenemos que ayudarnos uno con otro. Dice la Biblia, orando. Amén. Uno por otro. Yo oro por usted, usted ora por mí, y así, hermanos, la fuerza es más grande. ¿Por qué? Porque las oraciones llegan al trono de la gracia de Sí, Dios. amén. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos lo contrario y juzgamos a veces sin conocer, es pecado, dice la Biblia. Es pecado. Por eso tenemos, amados hermanos, que pedir la sabiduría de parte de Dios. Tenemos, hermanos, que actuar con misericordia y ayudarnos, apoyarnos, abrazarnos y seguir adelante. Bueno, no lo podemos por todas estas leyes, pero espiritualmente sí lo podemos hacer. ¿Eh? Yo puedo orar yo por ustedes y ustedes por mí, y estamos llenándonos de ese poder, estamos llenándonos de esa fortaleza. Ya no lo voy a subir. Pero decimos, no, yo voy a orar por él, pero quién sabe, ese hombre, a ver cómo anda. No, hermano, hay cosas, dice la Biblia, que no nos compete a nosotros. Sí, amén. ¿A quién lo ha titulado juez aquí el Señor? Nadie. Ni siquiera hemos estudiado leyes. Amén. Entonces tenemos que empezar por ahí, empezar, hermanos, a pedir a Dios a que nos haga misericordiosos para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Sí, amén. Porque Pablo, hermanos, otro hubiera sido, no interesa poco, pues él estaba predicando la palabra de Dios, él estaba, hermanos, en su labor, pero salió, lo abrazó, y ahí se manifestó el poder de Dios, y Dios devolvió la vida a este joven. Por lo tanto, amados hermanos, si el enemigo nos quiere agobiar, si el enemigo nos quiere, hermanos, aleluya, alejar del amor de Dios, si ya entró en su vida un cansancio espiritual, en el nombre de Jesús hoy repréndalo y empecemos a agarrar fuerzas. Sí, amén. Y empecemos a tomar nuevas fuerzas en el Dios Todopoderoso. Como le digo, tal vez no está Pablo, quizás no se le acerque nadie a abrazarlo, pero usted en la intimidad con Dios siente ese abrazo del Espíritu Santo, siente ese poder que le da la fortaleza que necesitamos. Pero es de buscar la presencia de Dios y no dejarnos vencer, porque no vaya a ser que se caiga también de la ventana. Amén. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, que tomar esas fuerzas. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, excepto que usted y yo nos alejemos de Él, porque dice que el que a mí me dejare, yo también, dice. Por lo tanto, hermanos, el que el enemigo quiera agobiarlo, eso no significa que no está Dios con usted. Al contrario, el poder de Dios quiere glorificarse en su vida. Amén. Y en el nombre de Jesús vamos a reprender toda debilidad, toda decadencia, todo cansancio, toda estrategia del enemigo que quiera poner en la vida del cristiano. Y vamos a tomar esa nueva fuerza, vamos a abrazarnos en el Espíritu, vamos a pedir ese abrazo del Espíritu Santo para continuar adelante. Porque el tiempo que vivimos, hermanos, es el tiempo de no bajar guardia, es el tiempo de estar más activos, sí. Es el tiempo de estar más alerta. ¿Por qué? Porque ya son últimos días.
Estas cosas no dependen porque el hombre quiere, esto depende, hermanos, de la profecía de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está pronto por venir a recoger su iglesia. Sí, Y usted y amén, yo no queremos aleluya. perder esa corona de vida eterna. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, es el tiempo que debemos estar más a cuentas con nuestro Dios. Y que el diablo quiera debilitarnos, en el nombre de Jesús, busquemos esa fortaleza divina. Busquemos ese abrazo de parte de Dios y Él está dispuesto, amén. Dice que el que a Él se allega, el que a Él le toca, le abre. Amén. Tenemos que buscar la presencia del Dios divino y no dejarnos vencer. Aunque llegue cansancio, aunque llegue sueño, en el nombre de Jesús doble sus rodillas, clame a ese Dios y ese Dios poderoso se va a glorificar en su vida y en la mía. Y cuando usted venga a sentir, usted ha vencido la dificultad del problema. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Que cuando Cristo venga nos halle haciendo la voluntad de Él. Sí, amén. Y ese es nuestro lema, esa es nuestra meta. La carrera del cristiano no termina solo porque hizo 40 días de ayuno, no. Ahí está comenzando. Amén. Y le digo comenzando porque es donde más guerra va a recibir de parte de Satanás. Porque entre más usted y yo buscamos de Dios, más conflictos nos echa el enemigo. Pero en el nombre de Jesús está vencido. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que aprender a luchar con más fuerzas. Y tenemos, hermanos, aleluya, que pedir esa fortaleza divina de parte de Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame a ser misericordioso. Antes de juzgar, primero orar, amén. Pero primero juzgamos y después oramos. Ay, hermano, perdóneme, yo estaba pensando mal de usted. Pues sí, pero no es esa la base, hermano. Señor. A mí que me interesa el hermano, la hermana, lo que anda haciendo en su vida privada, pero el Dios poderoso no lo podemos engañar. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros nos toca nomás orar unos por otros y decirle al Señor, fortalece la vida del hermano, de la hermana, de todo su pueblo. Sí, amén. Porque estamos, hermanos, empezando la batalla a puras penas. Sí. Estamos comenzando la guerra. Porque los tiempos que vienen, hermanos, son más caóticos, más difíciles. ¿Por qué? Porque Satanás está, hermanos, aleluya, cada vez más enojado porque el tiempo se le está terminando. Y la meta de él es quitarle las almas al Dios Todopoderoso. Y nuestra lucha es, hermanos, quitarles las almas a Él para que vengan a los pies de Cristo. Pero tenemos, hermanos, aleluya, que aprender y conocer de la palabra de Dios. Así de que aunque el enemigo te diga al oído, estás destruido, estás acabado, ya no eres nada, no atienda esa voz, oiga la voz de Dios, aleluya. Doble su rodilla y pídale esa fortaleza al Sí, Dios amén, Todopoderoso. gloria a Dios. Porque el acusador para eso está. Amén, el acusador para eso está. El enemigo, la batalla de él es todos los días de alejarlo del amor de Cristo. Mira, si ya perdiste un culto, ya no eres nada, ¿qué vas a ir a hacer? Todas las miradas te van a caer a ti, te van a criticar, hermanos, empieza el enemigo. Y tenemos que nosotros tomarnos más de la mano poderosa de Dios, porque el enemigo está vencido. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Me gusta mucho, hermanos, una parábola que Jesús habló en el libro de Lucas. Tal vez ahí no me equivoco, hermano, y me equivoco, me corrigen. Lucas capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 11. Lucas 15, versículo 11. No la vamos a leer todo porque, hermanos, pero es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchos la hemos leído, o quizás todos. Pero algo me llama la atención, hermanos, que dice de esta parábola que el hijo menor le dijo a su padre que le diera toda la herencia, lo que le correspondía.
Y dice, hermanos, que si usted puede la ley en su casa, dice de que, bueno, el padre obviamente le dio la herencia que le correspondía, pero ¿qué hizo este hombre? Dice que se fue a una ciudad extraña a malgastar su herencia, a desperdiciarla en todos los placeres del mundo. Pero llegó en un punto, amados hermanos, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención esta parábola, porque todos quizás pasamos circunstancias similares, o hoy actualmente muchos andan en esta vida, se han alejado del Dios Todopoderoso. Pero lo importante, y hermanos, la moraleja, la enseñanza que deja esta palabra, dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornales en casa de mi padre tienen? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Esto, hermanos, es lo que a mí me motiva. ¿Sabe cuál es la razón? El reconocer que a veces le hemos fallado al Señor. El entender, amados hermanos, que fuera de las manos de Dios no somos nada. Sí, amén. El reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Aleluya. Esta parábola enseña, hermanos, que este muchacho fue a malgastar todo, se deleitó en todo lo que él quiso, pero llegó en el momento en donde Dios trató con él. Amén. Y a veces, hermanos, eso sucede en nuestras vidas. Pero yo digo, amada iglesia, no esperemos esa circunstancia nosotros. No nos veamos en esa situación. Y esto se vive, hermanos, actualmente. Porque hay mucha gente que son conocedores de la palabra de Dios, y cuando están en la última agonía, entonces reconocen a veces. Y bueno, lo hacen, pero lo importante es, o lo mejor es, que no esperemos esas circunstancias. No esperemos esa situación. Por eso, hermanos, aleluya, la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir en comunión con Dios y reconciliarnos con Él, si es posible, cada minuto, cada segundo. Amén. Tenemos que estar, hermanos, en esa continua. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, fallamos. Con ver y oír, dice la palabra de Dios, nosotros estamos expuestos al pecado. Amén. Pero hay de aquel que no reconoce. Así es, amén. Y ese es el problema. Pero esto, hermano, dice que este joven, donde ya se sintió con el lazo al cuello, donde se sintió que ya no podía más. Y si usted puede leerla, dice que donde ya no tenía ni dinero, ni nada, ni comida, deseaba comer de lo que comían unos cerdos. O sea, él cayó a un extremo, amén. Pero esa